La enorme sala de subastas se extendía como una caverna de metal llena de los sonidos más extraños que cualquiera pudiera imaginar. Los compradores extraterrestres parloteaban, hacían clic y emitían ruidos que provocarían pesadillas a la mayoría de los humanos. El aire olía a ozono y a algo que recordaba a caucho quemado mezclado con flores. Esta no era la típica subasta de ganado en la tierra. Las jaulas se alineaban en las paredes, cada una conteniendo criaturas que parecían sacadas directamente de películas de ciencia ficción. Había lagartijas del tamaño de pequeños edificios, sus escamas brillaban como una armadura bajo las duras luces. Sus manejadores, altos extraterrestres azules con demasiados brazos, seguían inyectándole sustancias brillantes que hacían que las bestias rugieran con rabia artificial. Las etiquetas de precios flotaban holográficamente sobre cada jaula, mostrando números que podrían comprar planetas enteros. En un rincón, algo que parecía un cruce entre un lobo y una medusa pulsaba con energía psíquica. Cada pocos segundos, oleadas de emoción invadían a los compradores cercanos, dejándolos aterrorizados o increíblemente enojados. Los ojos de la criatura brillaban de color púrpura, y cuando te miraba, podías jurar que estaba leyendo tus pensamientos. La subasta por este ya había alcanzado los 8 millones de créditos. Pero escondida en el fondo, casi oculta tras una viga de soporte, había una jaula mucho más pequeña. Dentro había una criatura que se parecía notablemente a un caballo de la antigua tierra. Excepto que éste había visto días mejores. Días mucho mejores. Su pelaje, que alguna vez pudo haber sido de un hermoso color castaño, ahora lucía opaco y desigual. Las cicatrices cruzaban sus flancos, contando historias de batallas que no habían ido bien. La placa con el nombre de la criatura decía Unidad de Combate XK-7742. Pero esa fría denominación no podía ocultar lo que todos podían ver. Este era un animal roto. Su cabeza colgaba baja y cuando se movía cojeaba ligeramente en su pata trasera izquierda. Cada pocos minutos temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Algo que se había metido en sus huesos y no quería salir. La unidad de combate XK-7742 del lote 247 anunció el subastador. Un extraterrestre con forma de babosa cuya voz salía a través de traductores que hacían que todo sonara aburrido. Anteriormente propiedad de la Quinta División de Caballería de la Hegemonía. Calificación de compatibilidad de biomejora mínima. Dependencia actual de estimulantes. Abstinencia severa. Evaluación psicológica. Combate ineficaz debido al deterioro espiritual. Las palabras cayeron en el piso de subasta como piedras arrojadas en agua quieta. La conversación se detuvo. Algunos extraterrestres se giraron para mirar la jaula, pero luego rápidamente se alejaron. Un comprador, una criatura parecida a un insecto cubierta con lo que parecía una armadura dorada, incluso se rió. El sonido era como el de un cristal roto. 50 créditos para empezar, continuó el subastador, pero su entusiasmo había disminuido aún más. En una sala donde las criaturas se vendían por millones, 50 créditos era como ofrecer monedas a cambio de una nave espacial. Nadie se movió. El silencio se prolongó hasta resultar incómodo. Incluso la otra bestia de guerra pareció percibir la incomodidad y se calmó. XK-7742 levantó ligeramente la cabeza, como si entendiera lo que estaba sucediendo. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de la gente en la sala de subastas. Eran unos ojos marrones, profundos e inteligentes, pero llenos de una tristeza que parecía no acabar nunca. Vamos, gente. El subastador lo intentó de nuevo. Esta unidad vio acción en 3 campañas importantes. Claro que necesita algo de trabajo, pero la genética base es sólida. 40 créditos, 30. Un extraterrestre que parecía un árbol andante sacudía sus ramas en lo que podría haber sido una risa. Esa cosa no podría ganar una pelea contra un pollo terrestre enfermo, dijo con una voz como el viento entre las hojas. Míralo, es patético. La hegemonía debería pagarnos para quitársela.
Otros compradores asintieron en señal de acuerdo. Habían visto bestias de guerra destrozadas antes. Una vez que un animal de combate perdía su espíritu de lucha, no había forma de recuperarlo. Los militares extraterrestres lo habían demostrado con miles de criaturas a lo largo de los siglos. Los llenaste de drogas agresivas. Los controlaste con dolor y miedo. Y cuando se rompían, los tirabas y comprabas unos nuevos. Fue sencillo, eficiente y rentable. El subastador estaba a punto de pasar al siguiente lote cuando una pequeña voz desde atrás gritó: «Me lo quedo». Todas las cabezas en la sala de subastas se giraron. Cerca de la entrada estaba una niña humana que no podía tener más de 17 años. Tenía suciedad bajo las uñas y vestía el tipo de ropa práctica que verías en cualquier colonia agrícola. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo sencilla y sostenía en su mano una pequeña ficha de crédito como si contuviera los ahorros de toda su vida, lo que resultó ser prácticamente cierto. Los compradores alienígenas la miraron como si acabara de declararse el nuevo emperador galáctico. Los humanos no eran raros en las subastas militares, pero normalmente venían con respaldo corporativo o contratos gubernamentales. Esta muchacha parecía que había llegado después de alimentar gallinas. «Ese humano acaba de pujar por el caballo roto», susurró un comprador a otro. «Humanos», dijo un tercero, «tienen esa extraña manía de rescatar causas perdidas. No tiene ningún sentido comercial». El subastador parecía tan sorprendido como todos los demás, pero los negocios son los negocios. Yendo una vez por 50 créditos al postor humano. Yendo 2 veces. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación, con la esperanza de ser vendido a la joven que estaba en la parte de atrás. Mientras Katie avanzaba para completar la compra, podía escuchar los comentarios que la seguían. Desperdicio de dinero. Los humanos y sus emociones. Ella aprenderá, pero no le importó. Cuando miró a XK7,742 a los ojos, vio algo que los demás habían pasado por alto. Detrás de toda esa tristeza y dolor, todavía había una chispa, todavía algo que valía la pena salvar. La transacción fue rápida e impersonal. Los créditos cambiaron de manos, se transfirieron los documentos de propiedad, y de repente, Katie fue dueña de su propia bestia de guerra. Mientras cargaban la jaula en un transporte, pudo ver a XK7742 observándola a través de los barrotes. Por primera vez desde que había llegado, las orejas de la criatura apuntaban hacia adelante en lugar de hacia atrás. «Te vas a casa», le susurró Katie mientras el transporte se sellaba. «Y vamos a descubrir quién eres realmente». La nave de transporte zumbó a través del espacio durante 3 días antes de llegar a New Haven, la colonia familiar de Katie en el borde exterior. Durante el viaje, pasó cada momento libre sentada cerca de la jaula de transporte de XK7,742, hablando en voz baja y tratando de ignorar el evidente miedo de la criatura. Cada vez que ella se movía demasiado rápido, él se estremecía y se presionaba contra la pared más alejada de la jaula. Su respiración se volvía superficial y rápida, como si estuviera esperando que sucediera algo terrible. Cuando finalmente aterrizaron en el rancho familiar, los padres de Katie estaban esperando en la plataforma de aterrizaje. Su padre echó un vistazo a la criatura que estaba siendo descargada y sacudió la cabeza tan fuerte que ella pensó que se le iba a caer. «Katie, ¿en qué estabas pensando?», su madre preguntó, con las manos en las caderas. De esa manera, eso significaba que se avecinaban problemas serios. «Te enviamos a la subasta de suministros agrícolas para comprar equipos agrícolas, no algún guerrero averiado. Su nombre es XK7742», dijo Katie, y de inmediato se sintió tonta. Eso no era realmente un nombre en absoluto. En realidad, lo llamaré Trueno. Y no está roto. Él solo está herido. Su padre caminó alrededor de la jaula de transporte, examinando a Sander desde todos los ángulos. «Cariño, mira esto. Está cojeando, tiene bajo peso y tiembla constantemente.
Los militares lo desecharon por buenas razones. No podemos permitirnos alimentar algo que no puede funcionar. Katie entendió su preocupación. El rancho apenas generaba lo suficiente para mantener a la familia. Y ahora había gastado el dinero de su equipo en lo que parecía la mascota más cara de la galaxia. Pero cuando miró a Xander, vio algo diferente a lo que veían los demás. Mientras sus padres continuaban discutiendo qué hacer, Katie abrió la jaula de transporte. Xander inmediatamente se alejó de la abertura, presionándose contra la esquina como si pensara que ella podría golpearlo. Ella se sentó con las piernas cruzadas justo afuera de la jaula y esperó. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja. «Sé que todos los demás lo han hecho, pero yo no lo haré. Prometo». Las orejas de Xander se crisparon ante su voz. Era la primera vez que lo veía reaccionar a algo sin miedo. Lentamente y con cuidado, metió la mano en su bolsillo y sacó una manzana que había guardado del almuerzo. Lo colocó justo dentro de la abertura de la jaula y retrocedió. Xander se quedó mirando la manzana durante un largo rato. En el ejército extraterrestre, la comida siempre venía con expectativas. Comiste y luego peleaste. Comiste y luego soportaste un entrenamiento que parecía una tortura. La comida significaba que el dolor vendría después, pero Katie simplemente se sentó allí, sin exigir nada, sin sostener ninguna arma o dispositivo de control. Por fin, el hambre desapareció. Xander estiró su cuello hacia adelante y rápidamente agarró la manzana. Luego se retiró a su esquina para comérsela. Fue la primera comida que probó en semanas que no estaba mezclada con estimulantes de combate o drogas modificadoras de conducta. En realidad sabía bien. «Ahí tienes», dijo Katie suavemente. «Solo una manzana. Sin condiciones». Durante los siguientes días, Katie estableció una rutina que confundió a todos, incluido Xander. Todas las mañanas, ella llevaba comida y agua a su recinto temporal. Luego se sentaba cerca y conversaba. Ella no intentó tocarlo ni ponerle ningún equipo. Ella simplemente habló de cosas cotidianas, de cómo estaba el clima, de lo que su familia estaba planeando para los cultivos, historias sobre su infancia en la colonia. Xander nunca había experimentado algo así. En el entrenamiento militar, los humanos y los extraterrestres solo hablaban para dar órdenes o amenazas. «Ataca a ese objetivo. Corre más rápido. Detenga el sangrado o lo empeoraremos». Pero la voz de Katie era diferente. Fue suave, casi musical. A veces ella se reía de sus propias historias y el sonido hacía que algo cálido se agitara en el pecho de Xander que no reconocía. Al final de la primera semana, Xander estaba comiendo de la mano de Katie. Para la segunda semana, ya le permitía tocarle el cuello y los hombros. Cada pequeña victoria se sentía enorme para ambos. Katie nunca había entrenado ningún tipo de animal antes, pero estaba aprendiendo que la paciencia funcionaba mejor que la fuerza. El avance se produjo durante la tercera semana de Xander en el rancho. Katie estaba sentada en el recinto hablando como siempre cuando Xander se acercó lentamente y bajó la cabeza hasta que quedó apoyada contra su hombro. Todavía temblaba, pero ya no era de miedo. Fue un alivio abrumador el sentirme finalmente seguro. «Oh», susurró Katie, apenas atreviéndose a respirar. «Está bien, muchacho. Ya estás en casa». Fue entonces cuando notó algo increíble. El temblor del trueno estaba cesando. Su respiración se hacía más profunda y regular. Y por primera vez desde que lo conoció, sus ojos no estaban constantemente buscando amenazas. Fue realmente relajante. Katie comenzó a pasar tardes enteras en el recinto. A veces leyendo libros en voz alta, a veces simplemente sentado en silencio. Xander comenzó a seguirla como un cachorro gigante lleno de cicatrices. Cuando ella se reía, sus orejas se levantaban. Cuando ella estaba triste por algo, él la empujaba suavemente con su nariz. Sus padres observaron esta transformación con creciente asombro. La criatura rota y aterrorizada de la subasta estaba desapareciendo lentamente,
reemplazada por algo que se parecía más al magnífico guerrero que se suponía que era. Su pelaje se estaba volviendo más brillante, su postura más recta y esa mirada constante de pánico se estaba desvaneciendo de sus ojos. No lo entiendo, admitió su padre una noche. Los militares tuvieron a ese animal durante años y nunca obtuvieron resultados como este. ¿Qué estás haciendo que ellos no lograron? Katie lo pensó un momento. Creo que intentaban domarlo para controlarlo, pero ya estaba domado cuando lo recogí. Así que, en cambio, intento ayudarlo a recomponerse. Era una respuesta simple, pero lo explicaba todo. Xander no había necesitado más disciplina, ni drogas más fuertes, ni mejor tecnología. Necesitaba que alguien le mostrara que no todas las relaciones se basaban en el miedo y el dolor. Algunas podían construirse sobre la confianza y la amabilidad. Al terminar la cuarta semana, Katie tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Abrió la puerta del recinto y la dejó abierta. «Puedes irte cuando quieras», le dijo a Xander, «pero espero que te quedes». Xander miró la puerta abierta un buen rato. Luego miró a Katie. Luego se acercó y la cerró suavemente con el hocico. Estaba en casa. La mañana en que Katie dejó que Xander corriera libre por primera vez fue uno de esos días perfectos en los que todo parecía posible. El sol teñía las praderas de dorado, y una suave brisa traía el aroma de flores silvestres por todo el rancho. Xander llevaba casi 2 meses con ellos, y aunque estaba claramente más sano y feliz, Katie no podía quitarse la sensación de que aún se guardaba algo. «Vamos, muchacho», dijo, abriendo la puerta del pasto de par en par. «Veamos qué puedes hacer de verdad». Xander avanzó con cautela, como si no pudiera creer que le estuvieran dando total libertad. Durante los primeros minutos, se quedó allí parado, mirando el infinito espacio abierto. En el entrenamiento militar, solo le habían permitido correr cuando se le ordenaba en direcciones específicas y distancias medidas. La idea de correr solo por placer le era completamente ajena. Katie se subió a la cerca y se sentó a observar. «Adelante», gritó. «Nadie te está cronometrando. Nadie está mirando excepto yo. Corre si quieres». Algo en su voz debió de llegarle, porque un trueno le levantó la cabeza de repente, con las fosas nasales dilatadas al percibir la sensación de libertad en el viento. Entonces, sin previo aviso, salió corriendo. Lo que sucedió a continuación dejó a Katie sin aliento. Trueno no solo corría, volaba. Sus cascos apenas parecían tocar el suelo mientras cruzaba el pasto a toda velocidad, moviéndose más rápido que cualquier cosa que ella hubiera visto jamás. Nubes de polvo se levantaban tras él, y el estruendo de sus cascos resonaba por el valle como el redoble de un tambor. Pero no era solo su velocidad lo que la asombraba. Era la alegría pura en cada movimiento. Trueno corría en grandes círculos, a veces saltando obstáculos que ni siquiera existían, a veces deslizándose hasta detenerse dramáticamente solo para dar la vuelta y correr en la otra dirección. Su cola ondeaba tras él como una bandera, y ella podría jurar que sonreía. El padre de Katie salió corriendo del granero, probablemente pensando que algo andaba mal por todo el ruido. Se detuvo en seco al ver el trueno correr por el paisaje. «¡Santo cielo! Estrellas», susurró. «¿Qué tan rápido va esa cosa?». Katie había sacado su tableta e intentaba obtener lecturas. El escáner dice que alcanza casi 80 kilómetros por hora. «Papá, eso es más rápido que nuestro aerodeslizador». Observaron en silencio atónito cómo Xander continuaba su celebración de la libertad. Después de casi 1 hora de correr sin parar, finalmente trotó de vuelta a donde estaba sentada Katie, respirando apenas con dificultad. Sus ojos estaban brillantes y alertas, y todo su cuerpo parecía irradiar energía y confianza. «¿De dónde salió eso?», preguntó Katie, pasándole las manos por el cuello. Sus músculos se sentían diferentes ahora, más duros, más definidos, como si correr hubiera despertado algo que había estado durmiendo en lo profundo de él. Durante los días siguientes,
Katie comenzó a notar otros cambios. Los sentidos de Xander parecían más agudos que antes. Alertaba a los visitantes mucho antes de que aparecieran, girando las orejas para captar sonidos que los oídos humanos no podían detectar. Cuando el hermano menor de Katie intentó acercarse sigilosamente durante uno de sus paseos, Xander supo que estaba allí y lo esquivó con cuidado. Antes incluso de que saltara. «Es como si tuviera radar», se quejó su hermano. Estaba súper callado. Katie empezaba a comprender que Xander tenía capacidades que los militares jamás habían descubierto. Sus métodos de entrenamiento se habían centrado tanto en doblegar su voluntad y obligarlo a obedecer que nunca le habían dado la oportunidad de demostrar lo que podía hacer naturalmente. Era como intentar entrenar a un pájaro encerrándolo en una jaula. Nunca descubrirías que podía volar. La verdadera prueba llegó cuando Katie empezó a montarlo por el terreno más desafiante de la colonia. Xander parecía conocer instintivamente los caminos más seguros en zonas rocosas, podía detectar terreno inestable antes de que se volviera peligroso y podía navegar en la oscuridad total usando sentidos que Katie ni siquiera entendía. En una memorable tarde de paseo, se detuvo de repente y se negó a avanzar, por mucho que ella lo animara. Cuando investigaron a la mañana siguiente, encontraron un profundo socavón oculto por la maleza, justo donde Xander se había negado a pisar. «Me salvó la vida», les dijo Katie a sus padres esa noche. Sabía que ese agujero estaba ahí de alguna manera. Su madre negó con la cabeza. Asombro. Los informes militares decían que era ineficaz en combate. ¿Cómo pudieron estar tan equivocados?, pensó Katie. Quizás estaban probando lo que no debían. Querían un arma que pudieran controlar. Pero Trueno no está hecho para ser controlado. Está hecho para confiar en él. Sin embargo, el despertar no era solo físico. La personalidad de Trueno también estaba emergiendo. Y no se parecía en nada a lo que Katie esperaba de un guerrero. Era juguetón. A menudo robaba herramientas del banco de trabajo de su padre y las escondía por el rancho como si fuera un juego. Era protector, colocándose entre Katie y cualquier cosa que percibiera como una amenaza potencial. Y era increíblemente inteligente. Parecía entender no solo órdenes, sino conversaciones reales. Una tarde, mientras Katie le contaba a su madre sobre los planes para expandir sus campos de cultivo, Trueno se acercó a escuchar. Cuando ella mencionó que necesitaban limpiar rocas de la nueva zona, Trueno se acercó al campo y comenzó a tocar las rocas más grandes con la nariz como diciendo, «Estás». Se acaba de ofrecer como voluntario para ayudar con las tareas del campo. Preguntó su madre, mirándolo fijamente. «Creo que sí», respondió Katie, igualmente asombrada. Pero el cambio más notable fue la confianza de Xander. La criatura destrozada y temerosa de la subasta había desaparecido por completo. En su lugar había un ser magnífico que se comportaba con natural dignidad y parecía irradiar una fuerza serena. Cuando otros colonos visitaban el rancho, se detenían a mirarlo fijamente, incapaces de creer que se tratara del mismo animal que Katie había traído a casa. «¿Qué hiciste para transformarlo?», preguntó la señora Henderson, de la granja vecina. Katie pensó en todos los complicados manuales de entrenamiento que había visto, todo el equipo de alta tecnología que usaban los militares, todas las drogas y dispositivos de control que supuestamente liberaban el potencial de una bestia de guerra. «Simplemente lo dejé ser el mismo», dijo simplemente. Era la verdad, pero también fue una revolución. Durante siglos, la galaxia había creído que la fuerza provenía de quebrantar espíritus e imponer el control. Katie y Xander estaban demostrando que era justo lo contrario. La verdadera fuerza provenía de la libertad, la confianza y la oportunidad de descubrir de que eras realmente capaz cuando nadie intentaba obligarte a entrar en una situación complicada. Mientras los truenos rozaban pacíficamente en la luz del atardecer, con los músculos ondulando bajo su brillante pelaje, Katie no tenía idea de que su silenciosa revolución estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. El cambio estaba llegando a su mundo pacífico, y pronto todos verían de qué estaba hecho realmente el trueno.
El mensaje llegó un martes por la mañana mientras Katie estaba limpiando los truenos en el granero. La tableta de su padre sonó con una transmisión entrante marcada como prioridad 1 del Comando Militar Galáctico. Ese tipo de mensaje usualmente significaba problemas, y este no era la excepción. Katie, necesitas ver esto, llamó su padre con la voz preocupada. La pantalla holográfica mostró un extraterrestre enorme con una armadura militar ceremonial. El general Cororax de los Igemani parecía capaz de aplastar pequeños planetas con sus propias manos. Sus 4 ojos brillaban con una ira apenas contenida, y cuando habló, su voz retumbó como un trueno distante. Ciudadanos de la colonia New Haven, comenzó. He tenido conocimiento de que uno de nuestros antiguos activos militares ha sido tergiversado en sus primitivos medios de comunicación. La unidad de combate XK-7742, debidamente dada de baja por su ineficacia en combate, ahora se presenta como una especie de transformación milagrosa. A Katie se le encogió el estómago. Alguien había grabado las increíbles carreras de Sander y las había compartido en la red colonial. Los vídeos se habían difundido más allá de lo que ella jamás hubiera imaginado, llegando incluso a los centros de comando militar en los mundos centrales. Estas afirmaciones son obviamente propaganda fabricada, diseñada para hacer que los métodos humanos parezcan superiores a los protocolos probados de entrenamiento de hegemonía, continuó Cororax. Para resolver este asunto definitivamente, presento un desafío formal. La unidad de combate XK-7742 se enfrentará a 3 de nuestras mejores bestias de guerra activas en una serie de pruebas de combate. Cuando su animal fracase, como seguramente ocurrirá, estas afirmaciones ridículas quedarán descartadas para siempre. La transmisión finalizó con coordenadas y una fecha a solo 2 semanas de distancia. Katie se hundió en un fardo de heno, sintiendo como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Trueno, percibiendo su angustia, le acarició suavemente el hombro. No tenemos por qué hacer esto, dijo su madre con firmeza. Podemos ignorar el desafío. ¿Qué van a hacer? Invadir nuestra pequeña colonia por un caballo. Pero el padre de Katie ya estaba leyendo los documentos legales que habían seguido a la transmisión. Su rostro estaba sombrío. En realidad, pueden hacerlo. El desafío se emite bajo los protocolos de combate galáctico. Si nos negamos, pueden reclamar Sander como propiedad militar robada y encontrarnos por publicidad falsa. Eso no es justo. El hermano de Katie protestó. Sander decidió quedarse aquí. No lo robamos. Lo justo no importa cuando se trata de la burocracia militar, respondió su padre. La pregunta es, ¿qué hacemos? Katie se levantó lentamente, pasando sus manos por el cuello de Sander. Ella podía sentir sus músculos más fuertes ahora que nunca. Podía ver la inteligencia en sus ojos, la confianza que había crecido durante meses de confianza y libertad. Pero fue suficiente enfrentarse a bestias de guerra entrenadas militarmente y diseñadas para un solo propósito: ¿ganar peleas? Aceptamos, dijo en voz baja. Katie, no, su madre dio un paso adelante. No entiendes cómo son esas criaturas militares. Están llenos de drogas de combate, entrenados para matar y mejorados con tecnología. El trueno es maravilloso, pero no es un arma. Tal vez sea exactamente por eso que necesitamos hacer esto, respondió Katie. Todo el mundo piensa que la fuerza proviene de las drogas, el miedo y el control. ¿Pero qué pasa si están equivocados? ¿Y si el camino de Sander fuera en realidad mejor? Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un torbellino de preparativos. Katie nunca había entrenado para el combate, y Sander tampoco. Ella ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero mientras observaba a Sander durante sus carreras diarias, comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. La forma en que podía cambiar de dirección instantáneamente sin perder velocidad. Como parecía predecir lo que ella estaba pensando incluso antes de que ella diera alguna señal. La forma tranquila con la que manejaba situaciones inesperadas. La noticia del desafío se extendió por toda la colonia y más allá.
La gente comenzó a llegar de otros mundos para presenciar lo que muchos llamaban la prueba de los métodos humanos frente a la ciencia militar. La mayoría de ellos esperaban ver a Katie y Xander humillados en cuestión de minutos. En la mañana del desafío, Katie se despertó con el estómago lleno de mariposas. Xander parecía inusualmente tranquilo, casi sereno, mientras preparaba su equipo. En lugar de una pesada armadura militar y dispositivos de control, Katie utilizó el sencillo equipo de montar que siempre habían usado, diseñado para la comunicación y la cooperación en lugar de la dominación. La arena se había construido en el campo principal de la colonia con gradas repletas de espectadores. Los observadores militares extraterrestres ocuparon las secciones premium, y sus diversas especies crearon un arcoíris de colores y formas. Muchos estaban haciendo apuestas sobre qué tan rápido Xander sería derrotado. El general Cororax llegó con gran fanfarria, trayendo 3 de las bestias de guerra más temidas de Hegemony. El primero fue una criatura enorme llamada Destructor Prime, cubierta con una armadura biológica y mejoras cibernéticas. Los implantes de control neuronal parpadeaban en la base de su cráneo y sus ojos brillaban con agresión artificial. La segunda bestia, denominada Cazador 7, parecía un cruce entre un lobo y una máquina con garras retráctiles y sistemas de armas incorporados. La tercera unidad de batalla Alfa estaba tan cargada de estimulantes de combate que apenas podía permanecer quieta. Sus músculos se contraían con una violencia apenas controlada. Impresionantes, ¿no? Corax le preguntó a Katie mientras conducía a Xander a la arena. Cada uno representa el pináculo de la mejora de las bestias militares. Destroyer Prime nunca ha perdido una prueba de combate. Hunter 7 hectáreas eliminado 47 objetivos enemigos en una guerra real. La unidad de batalla Alfa puede mantener la efectividad en combate durante 72 horas seguidas. Katie miró a las 3 criaturas y sintió un momento de puro terror. Eran todo. Xander no era más grande, ni más agresivo, ni estaba cargado de tecnología y mejoras químicas. Pero entonces se dio cuenta de algo que el general probablemente no había notado. Las 3 bestias parecían miserables. Sus manejadores los controlaban con picanas eléctricas e inyectores químicos. Sus ojos no mostraban alegría, ni personalidad, solo la mirada vacía de criaturas que habían sido rotas y reconstruidas como armas vivientes. Son muy impresionantes, asintió Katie, pero pueden pensar por sí mismos. Corax se rió con un sonido como de metal rechinando. ¿Pensar? No necesitan pensar. Obedecen las órdenes al pie de la letra. Eso es lo que los hace superiores. Se anunció la primera prueba, una carrera sencilla alrededor de la arena. Katie se subió a la espalda de Xander, sintiendo su latido constante debajo de ella. Ninguna silla está diseñada para la guerra. Sin sistemas de control. Sin potenciadores químicos. Solo la confianza entre 2 amigos que aprendieron a moverse como uno solo. ¿Estás listo, muchacho? Ella susurró. Las orejas de Xander giraron hacia atrás para captar sus palabras, luego hacia adelante nuevamente mientras se concentraba en el curso que tenía por delante. Por un momento, Katie se sintió como si estuvieran de nuevo en casa, disfrutando de una carrera matutina por los pastizales. Entonces sonó la señal de salida y todo cambió. La señal de salida resonó en toda la arena como un disparo. El Destructor Prime se lanzó hacia adelante con precisión mecánica, mientras sus piernas cibernéticas bombeaban a un ritmo perfecto. El Cazador 7 avanzó con gracia depredadora, mientras que la unidad de batalla Alfa cargó hacia adelante en un frenesí alimentado por drogas, con espuma volando de su boca. El trueno empezó diferente en lugar de ponerse en movimiento, se recompuso por un instante, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Entonces él se movió, y Katie sintió como si estuviera montada sobre un rayo. En cuestión de segundos, Xander había alcanzado a las bestias de guerra mejoradas. Pero algo extraño estaba sucediendo mientras las criaturas militares ya mostraban signos de tensión. Los truenos parecían hacerse más fuertes.
Su respiración era constante y profunda y sus movimientos fluían como el agua. Katie podía sentir su alegría en el simple acto de correr, y esa alegría se traducía en una velocidad que desafiaba todos los escáneres en la arena. Imposible, murmuró el general Cororax, mirando sus instrumentos. La criatura no muestra ninguna mejora química ni asistencia cibernética. ¿Cómo se mantiene ese ritmo? A mitad de camino, Sander había superado a las 3 bestias militares. Los sistemas cibernéticos del Destructor Prime se estaban sobrecalentando, lo que provocó que tropezara. El Cazador 7 respiraba con dificultad. Sus mejoras artificiales consumen energía más rápido de lo que su cuerpo puede suministrar. La unidad de batalla Alpha fue la peor de todas. Las drogas de combate que le habían dado una velocidad inicial explosiva ahora le causaban temblores musculares y problemas de coordinación. Sander cruzó la línea de meta 30 segundos antes que su competidor más cercano. Apenas respirando con dificultad, la multitud se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Suerte de principiante, anunció Corax, aunque su voz había perdido algo de confianza. El segundo juicio mostrará la verdadera diferencia entre el entrenamiento militar adecuado y los métodos humanos amateurs. La segunda prueba fue una simulación de combate, en la que debíamos navegar por una carrera de obstáculos evitando los sistemas de defensa automatizados. Aquí era donde se suponía que el entrenamiento militar brillaría. Las 3 bestias mejoradas habían practicado estos escenarios miles de veces. El Destructor Prime fue el primero, avanzando por el recorrido con una eficiencia programada. Su armadura desvió la mayoría de los ataques simulados y sus sistemas de orientación cibernética le ayudaron a evitar el resto. Completó el recorrido en 8 minutos con daños menores. El siguiente fue Hunter 7, que utilizó sus instintos depredadores y armas integradas para manejar amenazas con precisión letal. Su tiempo fue ligeramente mejor, 7 minutos y medio, aunque recibió varios golpes de sistemas de defensa que no pudo predecir. La unidad de batalla Alpha avanzó con pura agresión, destruyendo obstáculos en lugar de evitarlos. La época era terrible, pero simplemente arrasó con todo lo que encontró a su paso. Luego fue el turno de Sander. Katie nunca había entrenado para algo así, pero cuando se acercaron a la línea de partida, sintió la tranquila confianza de Sander. Él no veía los obstáculos como enemigos contra los que luchar o barreras que derribar. Estaba leyendo el curso como si fuera un rompecabezas a resolver. Lo que ocurrió después sorprendió a todos, incluida Katie. El trueno parecía bailar a través de la carrera de obstáculos. Donde las bestias militares habían usado la fuerza, él usó la inteligencia. Donde ellos habían confiado en las armaduras y las armas, él confiaba en la conciencia y la agilidad. Se anticipó a cada activación del sistema de defensa, haciendo fluir los ataques como humo alrededor de las piedras. Cuando las torretas automatizadas rastreaban su movimiento, los truenos cambiaban repentinamente de dirección de maneras que parecían desafiar la física. Cuando las barreras se alzaban para bloquear su camino, encontraba huecos que las otras bestias habían pasado por alto por completo. Katie apenas tuvo que guiarlo. Sander estaba leyendo el curso más rápido de lo que su mente humana podía procesar la información. Terminó en 4 minutos y 12 segundos, completamente intocado por cualquier sistema defensivo. La multitud estalló. Incluso algunos de los observadores militares extraterrestres estaban de pie, parloteando y chasqueando los dedos en lo que parecía una expresión de asombro. El rostro del general Cororax había pasado por varios cambios de color, ninguno de ellos saludable. Fallo técnico, declaró. Los sistemas de defensa deben haber sido calibrados incorrectamente. Exigimos una nueva prueba. Pero los técnicos de la arena, entre los que había varias especies no hegemónicas, habían estado monitoreándolo todo. Todos los sistemas funcionaron perfectamente. El general anunció al técnico jefe, un ser cristalino cuya especie era conocida por su absoluta honestidad. La criatura simplemente evitó cada ataque gracias a su conciencia y reflejos superiores.
Se anunció el tercer y último juicio. Combate libre contra las 3 bestias militares simultáneamente. El corazón de Katie se hundió. Las carreras y las carreras de obstáculos eran una cosa, pero la lucha real. El trueno nunca había hecho daño a nada en su vida. ¿Cómo podría enfrentarse a 3 criaturas diseñadas para ser armas vivientes? Katie, llamó su padre desde la barrera. Puedes perder este. Ya has demostrado tu punto. Pero cuando Katie miró a Xander, vio algo en sus ojos que la sorprendió. No miedo ni agresión, sino una especie de suave determinación. Él entendió lo que estaba en juego aquí. No solo su propio futuro, sino el futuro de cada criatura rota en cada establo militar de la galaxia. Lo haremos, anunció Katie. Las 3 bestias de guerra mejoradas entraron a la arena de combate desde diferentes lados rodeando el trueno en el centro. Sus manejadores activaron los protocolos de combate final, inundando sus sistemas con las drogas de agresión más poderosas disponibles. Los ojos de la bestia se volvieron completamente locos y comenzaron a emitir sonidos que causarían pesadillas. Xander permaneció completamente quieto en el centro, Katie sobre su espalda, ambos irradiando una calma casi sobrenatural. El ataque vino de todos lados a la vez. Destructor Prime cargó con su fuerza mejorada. El Cazador 7 saltó con garras extendidas y la unidad de batalla Alpha simplemente intentó pisotear todo a su paso. Debería haber terminado en segundos. En cambio, Xander se movía como si estuviera realizando una danza cuidadosamente coreografiada. Esquivó la carga del Destructor Prime, lo que provocó que la pesada bestia se estrellara contra el Cazador 7. Mientras la unidad de batalla Alpha se abalanzaba sobre ellos, Xander giró y usó el propio impulso de la confundida criatura para enviarla rodando hacia la pared de la arena. Durante los siguientes 10 minutos, Xander nunca atacó a nadie. Él simplemente evitó cada asalto con una sincronización tan perfecta que las 3 bestias militares terminaron peleando entre sí más que contra él. Su agresividad incrementada por las drogas, combinada con la pérdida de control de sus manejadores, los convirtió en sus propios peores enemigos. Finalmente, las 3 criaturas mejoradas colapsaron por agotamiento y sobrecarga del sistema. Xander se encontraba en el centro de la arena, completamente ileso, todavía irradiando esa misma confianza pacífica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, la multitud comenzó a aplaudir. No solo los colonos humanos, sino también extraterrestres de docenas de especies, incluidos algunos de los propios observadores militares. El general Cororax se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que había presenciado. Sus bestias de guerra más avanzadas, que representaban siglos de ciencia militar y tecnología de mejora, habían sido derrotadas por lo que parecía no ser nada más que una habilidad natural guiada por la confianza y la comprensión. Katie desmontó y caminó hacia el centro de la arena. Cuando habló, su voz se escuchó con claridad en cada rincón de las gradas repletas. Ella dijo que el trueno nunca se rompió. Sus métodos de entrenamiento quebraron su espíritu, pero nunca tocaron lo que lo hacía especial. Cuando intentas controlar a alguien a través del miedo y el dolor, destruyes aquello que lo hace poderoso. Trueno no ganó hoy porque sea más fuerte o más rápido o más violento que tus criaturas. Ganó porque es libre de ser el mismo. Hizo una pausa y miró directamente al general Cororax. ¿Cuántos otros fracasados están ahora mismo en vuestros establos, esperando que alguien crea en ellos en lugar de intentar destruirlos? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo aquello sobre lo que el ejército galáctico había construido su poder. En los establos de toda la galaxia, los cuidadores comenzaron a mirar a sus criaturas defectuosas con nuevos ojos. Quizás el problema no estaba en los animales. Quizás el problema estaba en el sistema. En cuestión de meses, el método Xander ya se estaba estudiando e implementando en docenas de mundos. La doctrina militar comenzó a cambiar a medida que las especies descubrieron que la cooperación funcionaba mejor que la coerción,
que la confianza construía vínculos más fuertes que el miedo y que el arma más poderosa de todas era simplemente permitir que alguien alcanzara su potencial natural. Katie y Xander regresaron a su tranquilo rancho, pero su revolución apenas había comenzado. Habían demostrado a la galaxia que la fuerza no provenía de romper espíritus, sino de liberarlos. Y en establos e instalaciones de entrenamiento a lo largo del espacio conocido, criaturas rotas comenzaban a recordar lo que se sentía tener esperanza. La chica que había gastado 50 créditos en un guerrero no deseado había iniciado accidentalmente una revolución galáctica. Y todo comenzó con la simple creencia de que todos merecían una oportunidad de demostrar de lo que realmente eran capaces cuando eran tratados con amabilidad y respeto.